Continuamos con la serie de estudios bíblicos titulada La autoridad del reino. Me ha sido de tanta bendición descubrir juntos la autoridad del reino, aprendiendo cómo estar bajo autoridad y entonces ejercer la autoridad del reino en nuestras vidas. Lo he dicho, que cuando usted nació de nuevo, nació para ganar. Dios no espera que sea derrotado por el mundo, la carne y el diablo. Dios lo salvó y después le dio dominio. La intención de Dios es que usted gobierne en esta tierra como rey y sacerdote, que tenga dominio. Amigos, lo espero enseñar a lo largo de toda esta serie, que no podemos estar sobre lo que Dios ha puesto bajo nosotros, a menos que estemos bajo lo que Dios ha puesto sobre nosotros. Recuerden, nunca podemos estar sobre lo que Dios ha puesto bajo nosotros, a menos que estemos bajo lo que Dios ha puesto sobre nosotros. Dios no da autoridad del reino a los rebeldes. Si usted tiene un espíritu rebelde, con razón Dios no puede confiarle la autoridad del reino. Recuerde, hemos hablado del señorío de Cristo, cuando el Rey es supremo. Hoy hablaremos acerca de la palabra del Rey, la palabra de Dios. Ahora Pedro nos describe la palabra de Dios. Empezaremos en el versículo 23. Él nos dice cómo nosotros nos salvamos siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios. Subraya eso, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Porque toda carne es como hierba, y toda la gloria del hombre como flor de la hierba. La hierba se seca, y la flor se cae, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. El señorío de Jesús y de la palabra de Dios están entrelazados. La palabra del Señor y el Señor de la palabra son inseparables. Aquí la Biblia se llama a sí misma la palabra de Dios. Me pregunto, ¿cuál es su relación con la palabra de Dios? Algunos la desprecian. Hay los que literalmente la odian, desprecian la Biblia. No hay ninguno aquí, a menos que usted haya venido a burlarse. Y si es así, que Dios tenga misericordia de usted. Pero hay otros que lo niegan. Ellos dicen, yo no la desprecio, sino que no la acepto. No creo que sea la palabra de Dios. Hay otros que la distorsionan. Claman creerla, mas la distorsionan. Como dice la Biblia, tuercen las Escrituras para su propia perdición. Otros la fragmentan, aceptan creerla, pero la leen más como un libro de matemáticas que como una historia de amor. Pueden partir un pelo teológico en 16 partes iguales, pero no parecen lograr entender el mensaje de la Biblia. Siempre están aprendiendo y nunca llegan al conocimiento de la verdad. Pero supongo que el mayor peligro en este grupo no son los que la niegan, los que la desprecian, la distorsionan o la fragmentan, sino el problema con muchos es que la ignoramos. Nosotros la ignoramos. Decimos que creemos en la Biblia, pero muchos pasan mucho tiempo con los periódicos y la televisión que con la palabra de Dios. Usted no entiende la Biblia. Muchos no podrían nombrar todos los libros de la Biblia si les ofrecen $1000. Mas decimos que creemos en ella. Nos preguntamos por qué no tenemos más autoridad del reino en nuestros corazones y en nuestras vidas. ¿Podrá ser porque no escuchamos las palabras del Rey y que quiere darnos esa autoridad? A estos Dios casó y ningún hombre los separará. Polvo sobre la Biblia y sequía en el corazón. Leamos el pasaje de hoy. Deseo que usted note 4 cosas acerca de la palabra del Rey. 4 cosas acerca de la Biblia. Oro que estas cosas sean incrustadas en su corazón. En primer lugar, la Biblia es la irrefutable palabra de Dios. La irrefutable
palabra de Dios, sin controversia, innegable, incuestionable. La Biblia es la palabra de Dios. Míralo aquí en el versículo 23. Siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios. No es la palabra de hombres, es la palabra de Dios. ¿Cómo se escribió la Biblia? Estamos en el capítulo 2, regrese al 1 y mire el versículo 10. Habla de los profetas del Antiguo Testamento que escribieron acerca de la salvación. Y dice, los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros, inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendría tras de ellos. Este dice que los profetas del Antiguo Testamento profetizaron por medio del Espíritu de Cristo que estaba en ellos. El Espíritu Santo estaba profetizando a través de ellos. La Biblia, aunque tiene pluma humana, no fue escrita por los hombres, sino por el Espíritu Santo de Dios. La Biblia es la palabra de Dios. Permítame decirle algo muy interesante. Existen muchas descripciones para la Biblia, pero la mejor descripción en la que puedo pensar y la favorita descripción de Dios para la Biblia es la palabra de Dios. El primer punto es este: es la irrefutable palabra de Dios. No podemos negarla, no podemos distorsionarla, no podemos diluirla. Debemos postrarnos ante ella si vamos a tener la autoridad del reino. Segundo, no solo es la irrefutable palabra de Dios, es la incorruptible palabra de Dios. Mire el versículo 23. Siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios. Ahora, ¿qué significa cuando dice la incorruptible palabra de Dios? Significa que no tiene ninguna mancha, ni defecto. No existe ninguna corrupción en la palabra de Dios. ¿Sabe usted cómo sé que la Biblia es la incorruptible palabra de Dios? Ha permanecido de pie con tanta predicación falsa. Piénselo. Piense en todas las tonterías que se han dicho en el nombre de la Biblia. Y aún la Biblia permanece firme. Los ateos han protestado contra la Biblia. Los agnósticos se han reído de ella sarcásticamente. Los liberales han movido cielo y tierra para refutar sus milagros. Los materialistas la han ignorado. Los radicales y las sectas falsas la han torcido. Y aún así es la incorruptible palabra de Dios. Aquí está el tercer punto. Es la indestructible palabra de Dios. La indestructible palabra de Dios. Observe el versículo 23. La Biblia dice de sí misma que vive y permanece para siempre. Y luego en el versículo 25 dice que la Biblia permanece para siempre. La Biblia no es el libro del mes. La Biblia es el libro de las edades. Esta mañana leí la Biblia y habló a mi corazón. Me fue de aliento y nutrición. También leí el periódico que no hizo nada por mí. Cuán refrescante, cuán maravillosa es la Biblia. Siglo tras siglo las personas han tratado de quemarla o enterrarla. Los reyes de esta tierra se han puesto en su contra. Y las escuelas públicas del país parecen estar firmemente en su contra. No obstante, es la palabra de Dios. Permanece para siempre. Les diré esto, amigos. Hay muchas personas que han pronunciado la muerte de la Biblia, pero el cadáver ha sobrevivido a los que cargaban el féretro. Ahora, la Biblia vive y permanece para siempre. La Biblia es incorruptible e indestructible. No puede marchitarse, no puede desintegrarse. Jesús dijo, ni una jota, ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. Las garras del tiempo y el detestable aliento de la descomposición y todos los pronósticos de los científicos, Carl Sagan y el resto de ellos, pueden decir lo que deseen, pero en este siglo XX, este libro, la palabra de Dios, es el libro más circulado en todo el mundo. Ha permanecido a través de los siglos. Gracias a Dios.
la gente ha tratado de tumbar. Una vez le pidieron a un hombre: queremos que construya una pared que no se pueda tumbar, que no se derrumbe. Él se puso a trabajar y él dijo: lo he hecho. Construí una pared de 4 pies de alto y 5 pies de ancho. Si la tumban, será un pie más alto de lo que era antes de que la empujaran. Amigo, así es la Biblia. Parece que entre más se oponen a esta, más crece. Es la irrefutable palabra de Dios. Amigo, quiero que usted sepa que es la incorruptible palabra de Dios. Quiero que usted sepa que es la indestructible palabra de Dios. Y ahora quiero que usted finalmente aprenda que es la indispensable palabra de Dios. Es la indispensable palabra de Dios. Por favor, mire el versículo 23 de este texto. Nos dice: siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios, que vive y permanece para siempre. Veamos el versículo 25. Leímos el verso 23, ahora el verso 25. Mas la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciado. Permítame compartir un poco acerca de cómo la palabra del Rey obra en la iglesia y en el mundo. Primero, proporciona el mensaje de la iglesia. ¿Cuál es el mensaje de la iglesia? El Evangelio. ¿Y de dónde tomamos el Evangelio? Tomamos el Evangelio de la palabra de Dios. La Biblia dice en el versículo 25: y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. El Evangelio no necesita reconsiderarse, necesita volverse a enseñar. El mensaje de la iglesia es el Evangelio. Usted no podría decir nada mejor de mí que me haga sentir bien que decir que Adrian Rogers lleva una vida limpia y es un predicador del Evangelio. Debemos predicar el Evangelio. Hay otras personas que pueden predicarlo mejor, pero nadie puede predicar un mejor evangelio que el que predico, porque existe solo un evangelio. Y usted obtiene ese evangelio de la palabra de Dios. No necesitamos un evangelio nuevo ni moderno para una nueva era y moderna. La palabra de Dios, la palabra del Rey, proporciona el mensaje de la iglesia. ¿Lo entendió? ¿Y qué más hace? Prescribe el método de la iglesia. El mensaje es el Evangelio. ¿Cuál es el método? El método es la predicación del Evangelio. Versículo 25. Y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. ¿Sabía que en muchas iglesias la predicación está pasando de moda? Muchas personas están diciendo: no queremos oír ahora más la predicación. Dennos presentaciones, dramas, dennos programas, conciertos. Y todas estas cosas son buenas, las llevamos a cabo aquí, todo tiene su lugar, pero es un nada espléndido sin la predicación de la palabra de Dios. Y ninguna iglesia jamás crecerá, prosperará y será una iglesia neotestamentaria hasta que el púlpito sea central y el evangelio sea central en el púlpito. No hay sustitución para la predicación del evangelio de Jesucristo. Y porque proporciona el mensaje de la iglesia y porque prescribe el método de la iglesia, proporciona la membresía de la iglesia. Mire por favor versículo 23. Siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible por la palabra de Dios. Una iglesia neotestamentaria debe tener una membresía regenerada. El ser nacido de nuevo no es opcional, es fundamental para la membresía. La iglesia es una familia y usted llega a ser parte de una familia al nacer en ella. Y para ir al cielo debe nacer de nuevo. Y si no nace de nuevo, no verá el cielo. Si usted solo ha nacido una vez, morirá 2 veces. La primera muerte es la muerte física, la segunda es la muerte eterna. Pero si ha nacido 2 veces, solo morirá una vez. Usted puede morir físicamente, pero no eternamente. Usted debe nacer de nuevo. Jesús le dijo a Nicodemo: os es necesario nacer de nuevo. Bien, ¿cómo puede nacer de nuevo? Leamos el versículo 23. La Biblia dice: siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible por la palabra de Dios. He predicado lo suficiente para saber que mis ilustraciones, historias y bosquejos no dan vida, mas la palabra de Dios impregna con vida. Usted nace de nuevo por la palabra de Dios. Hay vida en ella. Existe la fuerza dadora de vida en la palabra de Dios.
Él dice que es como una simiente o semilla, no corruptible sino incorruptible. Una semilla tiene germen de vida y produce vida como la vida que es inherente en ella. Cuando la semilla de la palabra de Dios entra en usted y el Espíritu de Dios sopla sobre ella, germina la vida. Es por ello que Jesús dijo en Juan capítulo 6, versículo 63, las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Las palabras que yo os he hablado. Amigos, este libro es la palabra del Rey. Es la palabra del Rey. Es diferente a cualquier otro libro. Estas palabras están vivas. La Biblia es vida y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos. Da la vida. Es por eso que el apóstol Pablo habló en sus predicaciones, asidos de la palabra de vida. Hay poder en la palabra de Dios. Toda iglesia será iglesia poderosa si da importancia a la palabra del Rey. Nunca podremos tener la autoridad del reino. Hablaremos, predicaremos, testificaremos, ni viviremos con autoridad hasta que nos sometamos a la autoridad de la palabra de Dios. Es la irrefutable palabra de Dios. Amigo, es la incorruptible palabra de Dios. Es la indispensable palabra de Dios. Espero que usted lo crea. ¿Lo cree? Ahora, si usted lo cree, si cree que es la palabra del Rey, y usted quiere la autoridad del reino, entonces será mejor que escuche lo que el Rey está diciendo, y será mejor que se someta a esa autoridad, porque si no se pone bajo esta, nunca estará sobre esas cosas que Dios quiere que usted esté sobre. Lo que estoy diciendo es esto, que la palabra del Rey proporciona a la iglesia su mensaje, el Evangelio, prescribe el método, la predicación del Evangelio, y proporciona la membresía. Es la palabra de Dios la que hace que las almas se salven. Usted nace de nuevo por la palabra de Dios. Cuando oye la verdad del Evangelio, amigo, esta inculca su fe en su corazón y en su vida. Se lo estoy diciendo. Si usted quiere creer, puede creer porque Dios le dará esa fe. Y nunca diga, bueno, no es mi culpa si no tengo fe. Algunas personas pueden creer y otras no pueden creer. La Biblia dice, la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Su problema no es intelectual. Ahora, Billy Graham dijo, cuando cedí mi voluntad quedó establecido. Su problema está en su voluntad. Usted no tiene problemas intelectuales si no cree en la Biblia, tiene problemas morales. Su problema no sale de su cabeza, sale de su corazón. La Biblia dice, mirad hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad. La Biblia, la palabra de Dios, inculca fe en su corazón. Y si usted quiere saber, puede saber, y su corazón responderá a la palabra de Dios, como su ojo responde a la luz cuando opera correctamente, y su oreja responde al sonido cuando opera correctamente. Su corazón responde a la palabra de Dios cuando usted está listo para escuchar la palabra de Dios. Abra su corazón hoy y por favor diga, Señor Jesús, creo en tu palabra. Creo en ella cuando enseña que tú eres el Hijo de Dios. Creo en ella cuando enseña que tú moriste en la cruz por mis pecados. Creo en ella cuando enseña que resucitaste de entre los muertos. Creo en ella cuando enseña que si creo en ti y confío en ti, tú me salvarás. Tú dijiste en tu palabra, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Confío en ti ahora mismo, con todo mi corazón. De una vez y para siempre te recibo como mi apoyo firmemente en tu palabra. ¿Dónde va a tener usted seguridad? ¿Dónde va a obtener seguridad? Usted no va a recibir seguridad de sus sentimientos. Yo me salvé cuando era un joven adolescente, pero no tenía seguridad, porque estaba buscando en mí mismo esa seguridad. A veces pensaba que era salvo y a veces que estaba perdido. Recuerdo haberme detenido en la esquina de la calle 39 y la avenida Calvino en West Palm Beach, en Florida. A una cuadra de la casa de mi novia, la señora con quien estoy casado, y a una cuadra de la mía. Llevé a Joyce a su casa. Era una noche de verano, las estrellas resplandecían, pero me sentía miserable, no tenía seguridad, y yo deseaba seguridad. Empecé a orar. Para ese entonces ya había aprendido de qué se trataba el Evangelio. No incliné mi cabeza, sino que miré al cielo, no en arrogancia, sino que quería ver el rostro de Dios. Y dije, Señor, no sé si soy salvo, y el diablo está tratando de hacerme dudar, o si estoy perdido,
Y el Espíritu Santo me tiene bajo convicción, pero sí sé que no tengo paz. Y le cité la palabra de Dios que dice: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Y dije: Señor, esta es tu palabra. Ahora mismo, de una vez y para siempre, voy a apoyarme firmemente en tu palabra. Y miré los cielos y dije: Señor, ahora, si nunca te he recibido, te recibo en este momento, ahora mismo. Si lo he hecho antes, esto no hará que se pierda, pero estoy poniendo una marca ahora mismo. Estoy apoyándome en tu palabra, entra en mi corazón, perdona mis pecados, sálvame, gracias por hacerlo. No busco una señal, no pido un sentimiento, sino que me apoyo en tu palabra. Cuando dije eso, un río de paz empezó a fluir en mi corazón. Desde ese momento he tenido la seguridad bendita que Él vive en mí, porque no me apoyo en mis emociones ni en mi buena vida, sino en la palabra de Dios. Jesús dijo en la Biblia, en Juan capítulo 5, versículo 24: de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene la vida eterna.